Hola, hola. Bueno, pues aquí estoy iniciando este directo, Vivir en Positivo, junto a dos de mis compañeros maravillosos que van a empezar a unirse ahora. Es un directo para aprender, para ver. Aquí les tengo a mis compis. Ya se van a unir. Aquí les Hola, tengo. muy buenas. Buenas tardes, Diana preciosa. ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos. ¡Qué maravilla! Pues les estaba diciendo, digo, se van a unir mis dos compañeros maravillosos y aquí estáis ya. Y aquí estamos ya, Nuestra moviendo dama. luces para que se nos vea bien, para que se nos vea la alegría que nos hace este encuentro contigo, Diana, en el que vamos a hablar de maravillas relacionadas con la danza y con la vida en positivo. Una maravilla, la verdad es que sí, con mucha ilusión. Y bueno, pues quiero presentaros porque sois... Uf, se está escuchando un teléfono, ¿verdad? Sí, Bueno, pues no pasa nada. Un segundito. Vale. este Cosa- primer cosas del directo, directo. Totalmente. el primer directo que hacemos el Legatín, el equipo que estamos creando, las dos Dianas y yo. Yo he dado la Diana totalmente. Y estamos creando un Perdonadme, ya equipo. está, ya he apagado el teléfono y ya lo he alejado. Bueno, pues como Genial. decíamos, que una maravilla. Quiero presentaros porque seguramente no os conozcan. Y bueno, pues aquí tenemos a David, nuestro facilitador y director de Escuela Biodanza de Madrid Centro. Una escuela que, bueno, que no es porque sea mi escuela, que es una escuela maravillosa con un valor añadido personal increíble, un valor humano, una calidad increíble. Y David, como director y el equipo de la escuela, pues quiero desde aquí daros daros la enhorabuena y felicitaros por el gran trabajo que hacéis cada día, no solamente en la formación, sino más allá de la formación y más allá de las clases de biodanza. Muchas gracias, corazón bonito. Y por otro lado, mi compi Diana Fernández Calvillo, que es una mujer increíble con la que comparto una de mis pasiones, que es la biodanza, que tenemos una trayectoria de un trabajo conjunto maravilloso aquí en Leganés, en Madrid, y que ahora pues los tres nos hemos unido para dar a conocer este tesoro al mundo, ¿no? Y de ello pues queremos hablar. De este tesoro que es la danza y de esto que se está creando en Leganés, de la maravilla que está surgiendo de ahí y de la posibilidad que tienen las personas que están cerquita de poder nutrirse de esta herramienta y también de todo nuestro amor, porque al final es algo que estamos haciendo desde el amor y para el amor como aportación al mundo y desde una herramienta que sabemos que funciona, que es útil y que ayuda, ¿no? Ayuda en la vida. Ay, bueno, y David, si nos quieres contar algo porque tú eres un referente en todo esto. Fenomenal. Muchas gracias, César. Pues me hace muchísima ilusión que tengamos nuestra primera experiencia así de directo entre las tres y del tema que tenemos hoy que me parece súper apasionante, ¿no? Estoy muy orgulloso de vosotras, de que ya dentro de nada empiezas, Diana, tu grupo regular, chan, 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 y dentro de bien poquito empezamos Diana y yo, un grupo también regular, pero mensual, ¿vale? Y de ambos en Leganés.
Así es que estoy muy orgulloso de ver esos nuevos comienzos. Ay, Nosotros, Diana y yo, estamos en la fase de supervisión. Somos facilitadoras autorizadas en fase de supervisión. Nos queda muy poquito para acabar esta etapa. Y bueno, estamos facilitando, Diana y yo juntas, Diana la Testeira conmigo, las supervisiones en Leganés. Este día 11 de febrero tenemos la última que realizamos juntas. Y bueno, pues estaría bonito contarle a la gente qué es esto de la biodanza, qué proceso hace la gente que va a un grupo regular, por qué es importante que sea regular la biodanza, qué nos aporta en nuestra vida, y por qué les animamos a que vengan a estos grupos que estamos formando, que se están gestando, ¿no? En Leganés, en toda esa zona sur de Madrid, y que da cabida un montón de gente que quiere hacer un trabajo personal, grupal, y que lo puedan tener un poquito más cerquita, porque hay mucha biodanza en el centro de Madrid, desde la escuela de David, muchas personas ya que están facilitando de su tipo, que tú ya se ha titulado, pero esto que se está gestando maravilloso en Leganés, hay que darlo a conocer. bueno, vamos a dejar, o sea, ¿qué os parece si estas pinceladas las dejamos al final para ir calentando? Y hablamos de ese título tan increíble como es Vivir en Positivo, y cómo hemos la parte de abajo, ¿no? Que hemos dicho, ¿desde dónde eliges vivir, ¿no? ¿Desde el poder o desde las dificultades? Porque ahí es donde está nuestra maravillosa biodanza, pero si se lo damos todo ahora, Diana, van a decir, vamos a dejar al final, ¿no? Y darle la bienvenida a los que se han unido también desde aquí todos. Fenomenal. Pues sí, la idea es este vivir en positivo cuadra completamente con uno de los principios de la biodanza, que es trabajar siempre de forma positiva. Es decir, no es una disciplina que trabaje por cómo remediar un mal, es decir, no es una terapia en ese sentido de arreglar un problema, sino que es un sistema de evolución humana, de crecimiento, ¿no? Entonces se trata de potenciar todos nuestros valores, potenciar nuestras capacidades, potenciar aquello que traemos ya de serie nada más nacer, que muchas veces se ha visto estimulado y otras veces no tanto. Entonces, desde ahí la posibilidad de darle un giro y mirar la vida de otra manera, de cómo lo veo desde el lado positivo, ¿no? De mirar la vida por el lado brillante, ¿no? Que siempre nos entra un miedo, es decir, ay, si miro la vida desde lo positivo, desde el optimismo, pues quizá estoy siendo menos sensato, quizá estoy perdiendo realidad, y entonces eso tampoco funciona, ¿no? Pero sin embargo, si podemos trascender ese patrón mental, nos podemos dar cuenta de la cantidad de adelanto, de la cantidad de progreso, de la cantidad de evolución que nos viene si cambiamos nuestro pensamiento a un pensamiento más optimista, ¿no? Desde ahí Seligman, por ejemplo, hablaba de la importancia de no solo de ser, de qué atribuciones hacemos a nuestros éxitos y nuestros fracasos, ¿no? Hay muchas veces que a nuestros éxitos le hacemos una atribución externa, es decir, sí, he tenido éxito, pero ha sido gracias a los demás, porque si no yo no hubiera podido ser nada. O la atribuimos a cosas circunstanciales. Sí, he tenido éxito, pero es que he tenido suerte. Y sin embargo, los fracasos no los Ha sido culpa atribuimos mía. a mí. Ha sido culpa mía. Entonces, ¿cómo pensamos, cómo cambiamos ese pensamiento de a qué atribuimos nuestros éxitos y nuestros fracasos, y a darnos cuenta de que hay distintas perspectivas y distintas formas de vernos, pues nos puede hacer mucho bien para ser más resolutivos y más felices. Y es más, cuando tú decías el tema de los éxitos y el potenciar la luz, como hacemos con biodanza, muchas veces es como,
pero ¿cómo puede ser esto tan fácil? ¿No? Siempre inconscientemente buscamos la dificultad, el tener que ir a la herida, el tener que ir a lo más doloroso y parece que si no pasamos por ese proceso tan doloroso, no hacemos ese camino del que tú hablabas, ¿no, David? Y sin embargo, Sí, la biodanza nos lleva de una manera tan amorosa, tan sutil a lo mismo y, exacto. y hay que recalcar que la biodanza no es una terapia. Sin embargo, sí tiene efectos terapéuticos y es ahí donde nosotras queremos poner el énfasis y transmitirlo a la gente, ¿no? Así es. Claro, que la biodanza, la maravilla que tiene es su metodología, es una metodología vivencial en la que no se pasa por la mente lo que se está haciendo, sino que se está vivenciando a través de danzas que están muy estudiadas, muy probadas ya, con una música en concreto que genera determinados resultados. Entonces, es un sistema que funciona, que es muy efectivo, pero que sobre todo la maravilla que tiene es que es vivencial. Simplemente tienes que ser durante la sesión. Te hacen unas propuestas individuales, por parejas, grupales, porque ahí está la maravilla también del proceso, ¿no? De esas partes que trabajas contigo misma y esas partes que haces con el resto de la gente que está participando en la sesión, ¿no? Y es vivencial, entonces ahí es una forma de que no entren esos amortiguadores de conciencia, esas ideas limitantes que a veces, bueno, pues entorpecen un poco, ¿no? Pues la fluidez del proceso. Sin embargo, entras en vivencia y es un confiar en el estar presente en ese momento y en el estar sintiendo. Y además, esa parte te conecta con el estado de alegría del ser. O sea, en biodanza, recogiendo también un poco lo que decía David, uniéndolo con lo que tú estás diciendo, Diana, biodanza, al ser tan vivencial, nos ofrece la posibilidad de expresarnos como realmente somos y desde ahí, al final, te conecta con la alegría de vivir, con la vida, que es eso, es disfrute del momento presente. Y ahí está la magia también, ¿no? La maravilla de la biodanza que hace ese vivir en positivo, ese cambiar en actitud, ¿no? Cuando tú sales de una clase de biodanza, es como que ¡fua! Ves la vida de otra manera. Y dices, ¿qué ha pasado, no? Claro. Y ese ver la vida de otra manera parece que es un clic muy difícil de hacer, pero que a veces se da espontáneamente desde, como estabais hablando, como decía Diana también, de la vivencia, ¿no? La vivencia que nos lleva a ese cambio de percepción. Decía Eduardo Bono, un psicólogo cognitivo, de que la mayoría de las personas no es raro encontrar alguien que tenga una dificultad en el procesado de la información, en el pensamiento. Es decir, es difícil encontrar una persona que piense mal, que se equivoque pensando. Lo que ocurre es que nos equivocamos percibiendo, o más que equivocarnos, que es que tenemos una visión mucho más reducida de la realidad, ¿no? Y esa fuerza que tiene tan grande la visión negativa, ¿no? De decir, bueno, es que para crecer tengo que sufrir, ¿no? Y a veces que crecemos y sufrimos y otras veces crecemos desde la maravilla, ¿no? Es ese cambio de percepción, es ese ampliar nuestra conciencia lo que nos da el poder mirar la vida desde el lado brillante. Y eso a veces es difícil cambiarlo, hacer el clic desde el pensamiento. A veces es desde la vivencia, como estábamos diciendo, cómo se cambia ese clic, ¿no? Vamos a decirles qué es la vivencia, ¿no? Porque nosotros hablamos de vivencia como... Pero la vivencia es la experiencia de estar vivo. Es el sentir la vida, es el sentir la vida en nosotros, en las células, en todo nuestro organismo, el ver la vida no solamente en nosotros, sino verla en el otro, ver que el otro es una maravilla de vida. Eso también es vivencia, ¿no? Y gracias a todo eso ocurre lo que estamos haciendo.
Diana, ibas a decir algo, perdóname que te he interrumpido. No, no, no te preocupes, corazón. Que la vivencia precisamente es estar participando de la propuesta que se está ofreciendo de una forma autorregulada, porque la biodanza lo que tiene es que hay una flexibilidad absoluta a la autorregulación, hay una propuesta, pero yo me autorregulo y digo hasta dónde quiero participar y no. Y al igual con la otra persona, ¿no? Hay una escucha muy grande, hay un feedback. Entonces, la vivencia es participar, entregarse a la propuesta y dejarse sentir, porque la biodanza no va nunca a la parte negativa, sino va a potenciar, ¿no? La maravilla que somos y la maravilla que estamos sintiendo. Pero eso no significa pues que no haya movimientos internos, ¿vale? Este proceso del que hablaba David, de esos saltos, de esos momentos ajá, de esos momentos de darnos cuenta, de ampliación de conciencia, que le llamamos biodanza anatrastasis, ¿no? Es darte cuenta de algo que ha ocurrido en la vivencia y que te recoloca, ¿no? Tu estructura cognitiva. Eso a veces implica pues un movimiento interno, ¿no? Pero que es inevitable porque, y además es la maravilla, ¿no? Y nosotros entramos en un proceso de evolución cuando nos permitimos también entregarnos y sentir y ver qué está ocurriendo en mi interior, ¿no? Hay un proceso de trastasis que ocurre, ¿no? Como de salto evolutivo y también de homeostasis, que es de la integración de lo que Eso estoy es. sintiendo y de esa ampliación de conciencia que se está despertando en mí, ¿no? Entonces, es proceso, ese juego de darnos cuenta, de integrar, de continuar, de hacer un proceso, claro, implica también el que haya cositas que se muevan, pero también es un poco la maravilla, ¿no? Y la evolución, o sea, la evaluación del sistema, es decir, esto funciona porque yo antes no era capaz de poner límites en mi vida y ahora sí, ¿vale? Entonces, Claro. para llegar a esas conclusiones, tenemos que también eh, eh, contemplar la maravilla de que haya cositas internas que se muevan, siempre desde lo positivo, pero se mueven. Hombre, y hay momentos en los que terminas revuelto y patas arriba y dices, pero ¿cómo se me ha podido caer esto que yo creía? Y sin embargo, para mí, desde mi experiencia, esa transformación de la que tú hablabas, Diana, es un camino de reencuentro con lo que realmente es cada persona. O sea, te conecta para mí con tu esencia, con la esencia de todos al final, en ese camino amoroso, porque una de las cualidades que tiene la biodanza y desde la experiencia, ¿no? Ese potenciar la luz de la que tú hablabas también, David, es gracias a ese continente afectivo y a esa parte tan maravillosa que la biodanza contempla y que tiene presente en cada una de las sesiones. Y gracias al amor, que parece un tópico, pero gracias a ese amor de grupo, es donde se produce esa transformación de la que tú también hablabas, Diana, ¿no? Y que yo he sentido ese decir, es que esto va a un sitio que con otras cosas no he ido, no he llegado. Así es. Y un poco que yo creo que llegamos a esos sitios que dices porque hacemos un trabajo muy completo. La vivencia que estabais hablando es un momento aquí y ahora en el que lo que pienso, lo que siento, lo que hago, Mm, está mi cuerpo, el entorno, está todo en coherencia, ¿no? Y desde ahí es una vivencia integradora, ¿no? Que nos permite crecer, ¿no? Entonces hay muchas veces que cambiando nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra vida. A veces que mm, cambiando nuestros esquemas emocionales podemos cambiar nuestra vida. A veces cambiando nuestros comportamientos podemos hacer grandes cambios en nuestra vida. Pero el tema es que la alianza lo tiene todo. Es que mm. el pensar, el sentir, el hacer, lo corporal, lo instintivo, lo relacional, lo contextual, todo está integrado ahí, ¿no? Y el resultado es eso, que no es que te transforme en otra persona, sino que eres más tú, ¿no? Hay una conexión, efectivamente, contigo misma, pero también hay un encuentro con otras personas desde otro lugar.
hay una mirada mucho más profunda, un encuentro más profundo, diría yo, ¿no? La maravilla que tiene la biodanza es la progresividad. Y la progresividad, además, no solo de la que tú te autorregulas y tú vas haciendo un proceso gradual, sino que el propio sistema de biodanza es progresivo y es gradual, ¿no? Entonces, es meterte en un proceso en el que, en función del estado en el que estás tú, en función de a lo que tú también estás preparada, vas a tener un grado de vivencia u otro. Pero aparte es que el sistema en sí tiene una curva perfectamente estudiada, tiene unas pautas que te orientan en esa progresividad, ¿no? Para que sea un proceso natural, un proceso integrador, un proceso de renovación, un proceso de reaprendizaje, de reeducación, y todas esas palabras, ¿vale? Se van dando en tu interior y se van dando en el grupo, porque es una maravilla lo que se llega a crear, ¿no? Con las sesiones. De ahí también un poco la necesidad de la regularidad, de hacer algo continuo, de hacer algo constante. Es como yo muchas veces digo, si vas un día al gimnasio, pues sí, sales ese día pensando, uff, qué paliza me he dado, qué a gusto, qué bien voy a dormir, cómo me he nutrido el cuerpo, pero no vuelves a ir más. Estás las mismas. O yo me tomo un zumo de naranja y digo, uy, qué de vitaminas tengo, qué maravilla, qué bien me ha sentado, pero no me lo vuelvo a tomar nunca más. Entonces, es algo que necesita de continuidad, es un proceso que necesita de regularidad, para que todos esos procesos de los que estábamos hablando, del sentir, de vivenciar, de ampliar la forma de ver, de posicionarte desde lo positivo, de salir de lo cognitivo y entrar en el ser más que en el hacer, se pueda dar, ¿no? Y es más, recojo lo que tú dices, ¿no? Quizás el desafío también, al menos desde lo que yo he vivido, era dejar a un lado la mente. Mm, Porque siempre estás en el pensar, en el, ay, ahora tengo que, y ahora no sé qué, y ahora no sé cuánto. Y una de las cualidades de la biodanza, como vosotros decíais, ¿no? Es entrar en la vivencia del cuerpo. Y eso, para las personas que somos muy mentales, es un poco como locura de decir, ¿en serio? ¿Se puede? ¿No? Y claro, cuando entras en biodanza, y claro, lo que tú dices, Diana, sigues un proceso porque de un día no lo vas a notar, o a lo mejor sí, pero se queda corto y evidentemente no se integra, que es lo que estamos hablando continuamente, dices, "Uf, es que puedo entrar en esa coherencia sin dejarla a mi mono mental que me lleve a historias que no tienen nada que ver y que seguramente no tienen nada que ver con mi momento presente y me sacan de lo que estoy viviendo, de la realidad, ¿no? Esa también es otra clave para vivir en positivo. Que no es dejar, que muchas veces la gente piensa que es que durante esos momentos no pensamos. Sí que pensamos, pero como dices, Diana, está en coherencia con lo que estamos viviendo, con todo lo demás, con el contexto, con la música que se está poniendo, con la relación con las demás personas, con lo que sentimos. Entonces no se trata de no pensar, se trata de pensar integradamente con todo lo que estamos trabajando. Y esa es otra de las claves para vivir en positivo, poder estar caminando hacia la integración en la medida que podamos. Claro, y eso también fortalece nuestro sistema inmune, nos equilibra nuestro sistema nervioso. O sea, esta coherencia de la que hablamos no es como algo que se nos escapa, todo lo contrario, es que eso luego tiene una repercusión a nivel orgánico que es muy, muy, muy importante y que además actúa, desde mi experiencia, en la prevención. Porque equilibras, como decía Diana, entras en una homeostasis, al fortalecer tu sistema inmune ya tu cuerpo está preparado, el sistema nervioso se equilibra gracias a esa curva de biodanza de la que hablaba Diana, ¿no? Y nuestro sistema endocrino y bueno, todos esos sistemas, ¿no? que entran en el funcionamiento. Y además, el resultado de todo esto
la maravilla de todo esto es este título que poníamos, ¿no? De conectarte con la maravilla que eres, de empoderarte desde tus potenciales, desde todos esos reaprendizajes, desde esa reeducación. Es encontrarte contigo misma y ser protagonista de tu vida. Coger las riendas de tu vida desde un lugar protagónico, porque yo genero mi realidad, yo soy responsable de mi realidad y de mis procesos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde me enfoco? ¿Dónde me ubico? Si me ubico en el drama, ¿en qué la vida me hace? Es que me va fatal, es que siempre me pasa lo mismo, es que yo no sé cómo hacerlo más, es que tengo una mala suerte. Que son cosas que pensamos todo el mundo en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Pero cuando te embarcas en un proceso así, que en el fondo es un acto de amor propio, porque es que es para ti, es un momento para ti, para conectarte contigo misma, con la maravilla que eres, con la maravilla que son los otros seres humanos, con la maravilla que se genera de forma conjunta, ¿no? Pues claro, eso te posiciona desde un lugar mucho más, primero, más protagónico de tu propia vida y luego también desde un lado más positivo, de conectar con la maravilla que es la vida y con las capacidades y habilidades que tenemos para poder ir haciendo nuestro camino de vida, ir transitando todas estas dificultades que puedan ir llegando, ir construyendo, bueno, transformando mi vida siempre desde un lado más conectado con la alegría, conectado con el amor, conectado con la afectividad, conectado con la vitalidad, con la creatividad. Entonces, es un cambio importantísimo de dónde ponemos el foco y cómo enfocamos y proyectamos nuestra vida. Así es. Y, Mira, y recojo de ti, Diana, que uno de las cosas que siempre nos cuestionamos en biodanza, que claro, en biodanza es como, ay, qué bonito todo. Y luego salgo a la realidad de fuera, ¿no? Y es como, uff, y nos cuesta, a mí me costaba en un primer momento integrar y darme cuenta de eso que tú estás diciendo, Diana, que lo que vivenciamos en biodanza y esas propuestas, al final son propuestas para que lo llevemos a todo, no afuera, sino a todo, integrando lo que es la clase de biodanza, viéndolo como también mi vida. O sea, eso para mí fue un cambio de decir, es que esas propuestas de lo que tú decías, de salir al centro, de mostrarme, de aprender a sortear obstáculos, de aprender a poner mis límites, todo eso es la vida, que no es nada diferente. Eso al principio cuesta, ¿no? El verlo. Es que habéis nombrado dos cosas claras, ¿no? Por un lado, la responsabilidad, la ha dicho Diana, y el que todo eso es la vida, ¿no? Muchas veces el pensar en positivo, el vivir en positivo, el apostar por mi felicidad, el apostar, como decía Diana, por tomar el protagonismo de mi vida, por tomar la rienda de mi vida, acojona, porque es una responsabilidad que no siempre queremos asumir, porque es más fácil, como decía Diana, echar balones fuera, culpar a otras personas, quejarnos de la mala suerte que tenemos y demás, ¿no? Sin embargo, tomar la rienda de mi... No, es que el vivir en positivo depende de mí. No digo que todas las circunstancias vayan a ser positivas, pero el cómo las orientamos hacia un aprendizaje o cómo las orientamos hacia de una forma más positiva o más desfavorecedora, eso depende de mí. Y asumir esa realidad no es tan fácil, ¿no? Entonces, desde la responsabilidad podemos optar por realmente vivir una vida en positivo. Hay gente que, por desgracia, prueba biodanza, está fenomenal, está avanzando, está disfrutando de la biodanza, y ay, qué bien me está sirviendo, ay, qué cuántas cosas me estoy dando cuenta, ay, qué bien. Pero de repente la biodanza, como decías tú, Teseira, te pone un espejo delante. Y te dice, mira, es que tú puedes ser así, es que tú puedes vivir esta vida lleno de amor, de confianza en ti mismo, de capacidad, de expresividad, de capacidad de resolución, ¿no? Tú puedes, pero para ello tienes que hacer ta, 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 ta. Y ahí es cuando se nos caen los cogajos de sombrero, por decirlo. Bueno, realmente quiero eso, ¿no? Y desde ahí es un gran desafío el que tenemos que hacer.
Y a veces el ser feliz asusta. Sí, es súper importantísimo esto que estamos diciendo y para mí, desde mi punto de vista, es el kit de la cuestión. Porque la biodanza es muy transformadora si queremos realmente que nos transforme. Porque si no es como cualquier técnica que vivenciamos, se queda en la vivencia, se queda en el momento. Hay esos momentos de trastasis, de darnos cuenta de cosas maravillosas, pero luego lo llevamos al plano humano, al plano terrenal, a nuestro día a día, ¿no? Si yo me he dado cuenta de la maravilla que es decirle que no a una persona, porque decirle que no a esa persona es un sí a mí misma, ¿vale? Y lo he vivenciado a través de una danza con otra compañera, con otros compañeros, pero si luego yo eso no lo aplico en mi vida, al final se queda en una anécdota que sí, que la comprendo y que la veo, pero que luego no lo llevo a mi día a día, que luego no lo estoy poniendo en práctica. Entonces, la maravilla de este sistema es hacer ese traslado, ¿no? De lo que estoy vivenciando, de lo que estoy aprendiendo, de lo que se está transformando en mi interior, sacarlo hacia afuera y emplearlo, ¿no? Siempre se dice que las personas que hacen biodanza, la gente que se forma en las escuelas de biodanza somos agentes de cambio, ¿no? Porque cuando tú estás transformándote, al final todo lo que hay a tu alrededor pues tiene esa transformación. Si yo en vez de reaccionar ante una persona que me ha hecho algo con el coche, respondo desde el amor, desde la asertividad, desde el poner límites, etcétera, etcétera, inevitablemente estoy produciendo también otro efecto en esa persona que si yo me pusiera a dar voz, ¿no? Entonces, esos son ejemplos, ¿vale? De llevar mi propia transformación al día a día, pero se necesita hacer ese compromiso con llevarlo también a la práctica para que realmente luego veamos esos cambios y no nos quedemos con que las sesiones de biodanza son un mundo y el mundo externo es otro. Y al revés, efectivamente. O sea, lo que se crea en biodanza es totalmente extrapolable hacia la afuera y además es que es la función y es lo que debemos de hacer. Porque cuando nos permitimos la transformación personal e individual, conseguimos la colectiva. Exacto. Exacto, esto es como cuando tú tiras una piedra al agua y se empiezan a expandir esas ondas, pues esa sería la imagen, ¿no? Es, tu cambio no queda en ti, sino que va a todo y se expande. Así que sí, Además, sí. cuando tiras una piedra a un lago, se generan ondas en la superficie, pero también en la profundidad. Vemos las de la superficie, pero también se están generando ondas en profundidad. Bonita metáfora, porque desde ahí vemos las cosas diferentes. Sí, totalmente. Y eso al final hay gente que dice, pues fulanita lleva mucho tiempo haciendo biodanza y es tal o es cual. Bueno, pues como todo, hay mucha gente que lleva mucho tiempo yendo al psicólogo y no ver resultados. O mucha gente que lleva tiempo yendo al gimnasio o lleva tiempo tal. O sea, que tiene que haber un compromiso con uno misma y con uno mismo de su propio proceso. Y Ir a también, ir a biodanza no es ir a danzar algo simplemente por ocio o lúdico, sino que es un proceso el que se está haciendo y eso tiene que tenerlo en cuenta. Que cuando la gente viene a probar biodanza, digo, ojo, que esto es un proceso, que tú vienes a probar, te llevas un chutazo, pero lo suyo es adentrarte en ese proceso, ¿no? Por eso decíamos, un acto de amor propio, el permitirme ese espacio, ese tiempo, ese encuentro conmigo misma, es un acto grandísimo de merecimiento, ¿no? Pero hay que querer, tiene que ser una motivación intrínseca, porque si yo te digo, entra de danza, que es chulísima, que te va a encantar, que vas a salir, pero no hay una motivación intrínseca, se viene, pero vuelve. Porque uno total. tiene que sentir esa necesidad. Y ojo, eso no significa que no le digamos a alguien vente y que no sepa ni a dónde va y luego diga, acabe maravillada esa persona y vuelva y se meta en ese proceso, ¿no? Pero sí que es necesario que haya esa intención. Yo solamente quería decir también que no hay que olvidar que somos humanos, que eso también, ¿no? A veces cuando entras en estos procesos, desde mi experiencia,
entras también en una exigencia, ¿no? Y eso también, uniéndolo con el tema del que hablamos, eso no es ese vivir en positivo, porque esa exigencia lo que hace es machacarte y todo lo contrario que tú estás diciendo, Diana, no es un acto de amor hacia ti. Un acto de amor hacia nosotras y hacia nosotros es también actuar desde la amabilidad, desde el comprender que somos humanos y que la vamos a liar, parda, y no pasa nada también, ¿no? Desde ahí, decir, vale, ok, la he liado, me acojo en mi proceso, como tú decías, Diana, con amor, y desde ahí voy con otra actitud, que es esa responsabilidad de la que estamos hablando, ¿no? O sea, también humanizar el que somos humanos, el que no pasa nada. Totalmente, porque si no entramos en la exigencia, y eso es un freno a nuestra capacidad para vivir en positivo. Hemos ido diciendo un montón de consejos, de tips, de claves para vivir en positivo. ¿Qué os parece si las vamos reuniendo todas y añadiendo otras nuevas? ¿Vale? Muy brevemente hemos hablado, por ejemplo, empiezo yo, del tema de la percepción, ¿no? Que se trata también no solo de pensar de forma diferente, sino de ampliar nuestra percepción, ¿no? Y ver la misma realidad desde otro punto de vista. Más consejos que hemos dicho. A mí me gustaría sumar como consejo también lo que estaba diciendo Diana, que la biodanza es una metodología consciente, que existe esa posibilidad del el reparar, de que tenemos que tener en cuenta esa flexibilidad con nosotras mismas, con nosotros mismos, el estar en un momento o el estar en otro, y que la biodanza ayuda a reparar todos esos estados, reparar esos estados de ánimo, esos estados de vitalidad, esos estados afectivos, y eso nos da esa flexibilidad con una misma y con los demás. Entonces tenemos la apertura de percepción y el tema de reparar, ¿no? No entrar en la exigencia. ¿Qué más? La responsabilidad. La responsabilidad, súper importante. Muy importante. La responsabilidad de lo que hablábamos, ¿no? De la actitud, de mi actitud ante la vida, de mi actitud conmigo, la responsabilidad de lo que nos ocurre en definitiva. Porque es lo que hablamos, ¿no? La responsabilidad es... no podemos evitar que ocurran cosas dolorosas en la vida. Y eso es muy importante saberlo, porque por mucho que nosotros creemos nuestra vida y seamos conscientes y manifestemos, hay una parte que no podemos controlar. Sin embargo, sí podemos asumir la responsabilidad de qué actitud tomo ante esto que me ha pasado. Y eso es muy importante también. En mi experiencia ha sido en este último tiempo lo más destacado en lo que me ha ayudado la biodanza. Así es. Unido a eso la progresividad también, un sistema progresivo, tanto individual como grupal, tanto la progresividad que estoy haciendo yo conmigo misma como la progresividad que nos ofrece en la metodología de biodanza. Así es. Yo sumaría a esta propuesta que estamos haciendo el darnos cuenta de, según lo que decías, ¿no? De cómo no siempre viendo vivir en positivo no significa que todo sea positivo, ¿no? Que todo sea happy, que todo sea de color de rosas, que todo sea brillante, ¿no? Hay una frase que me encanta que no por pasarlo bien significa que necesariamente sea positivo, y no por pasarlo mal significa que necesariamente sea negativo, porque estamos también pudiendo sacar un aprendizaje de ello. Aunque la maravilla que tiene la biodanza en concreto es que integra el pasárselo bien, el disfrutar, la felicidad con el crecimiento, con la evolución, ¿no? Y eso es una bendición porque no siempre existe así. Su metodología, que es a través del movimiento, a través del canto, a través de la música y a través del grupo,
es absolutamente integradora del proceso entero que estamos haciendo. Muchas veces la gente no sabe qué hacemos en biodanza, ¿no? Y yo les pongo algunos ejemplos de algunas danzas. Es que biodanza proponemos caminar, pero caminamos de una forma diferente. La propuesta del caminar es de una forma diferente, enlazándolo un poco con lo que decía David al principio, ¿no? Son propuestas que nos hacen ver la vida de otra forma, ¿no? Simplemente cuando metemos algún cambio pequeño en nuestro caminar, ya nuestra estructura corporal se mueve y por ende todo lo que dentro contiene nuestro cuerpo también se mueve. Son cositas muy sencillas, son propuestas muy sencillas eh, que que van avanzando conforme vamos teniendo esa progresividad, ¿vale? Pero que tienen una profundidad de actuación grandísima y que nos ayuda a entrar en esa vivencia de una forma muy natural, muy sencilla. Hay danzas que a lo mejor simplemente están moviendo el cuello, ¿vale? Pero produce una disolución grandísima ese movimiento con esa música que está seleccionada pues de toda nuestra parte cognitiva, ¿no? Como decía Santa Teresa de Jesús, el callar a la loca de la casa, ¿no? El ser capaces de, a través de un movimiento, entrar en vivencia sin estar en la mente, ¿no? Danzas que son simplemente mover las manos. Son cosas que nos ayudan en esa búsqueda interna, en ese conectar interno y en ese conectar con el grupo. Yo añadiría el amor. El amor hacia una misma, hacia uno mismo y hacia el otro. Yo creo que no podemos vivir en positivo si no reconocemos eso. O sea, una actitud responsable pasa también para mí desde ahí, desde esa actitud amable y amorosa. Pero para ello, lo que decíamos al principio, lo que decía Diana al principio, tienes que permitirte, ¿no? Es abrirte a ese sentir. Entonces, eso sería para mí también una clave para recoger, ¿no? Ese tip. Totalmente. El amor al final es nuestra brújula más importante. Le añadiría la cuestión de diferenciar qué emociones son ayudadoras, aunque sean agradables o desagradables, y qué emociones son dificultadoras, aunque sean agradables o desagradables. Es decir, cuando mi miedo me está hablando de un peligro real, con lo cual tengo que ser sensato, y eso es positivo, aunque la vivencia sea desagradable, de cuando mi miedo me está hablando de una de, de algo que tengo que trascender y que superar y que actuar pese a que tenga miedo. Es decir, un miedo que no está siendo positivo, que no está siendo, además de desagradable, está siendo perjudicial para mi evolución, ¿no? Que me atasca, que me empobrece, ¿no? Entonces, diferenciar eso, emociones cuando son favorecedoras y desfavorecedoras de mi evolución, independientemente de si yo las vivo de forma agradable o desagradable. Es decir, que a veces la tristeza pudiera ser una emoción positiva, o el enfado, si me ayuda a poner límites, si me ayuda a defender mi integridad. Y en biodanza, además, todo esto que vamos vivenciando, todo esto que se va desarrollando, siempre está acompañado. Porque aunque sea un grupo en el que estoy participando, siempre hay un acompañamiento por parte de la facilitadora o del facilitador de todo ese proceso individual que estoy haciendo y grupal. En las sesiones hay una primera parte, que es el relato de vivencias, que es igual de importante que la sesión danzada, o sea, forma parte de la biodanza, y es en ese momento cuando nos permitimos expresar desde la escucha y el respeto del grupo y nos permite también reorganizar y reestructurar cosas, ¿no? Cuando yo me permito en un relato de vivencia poder expresar, poder emocionarme, poder empujarme, poder sentir esas emociones de las que habla David, al final está haciendo un efecto espejo en las demás personas cuando yo me permito
di permiso al resto para poder sentir también. Y luego hay otra parte de seguimiento por parte de la facilitadora, el facilitador del grupo, de todos estos procesos que se están haciendo, ¿no? Es un que acompañe en este proceso para ayudar también a esas emociones que están aflorando, a cuáles están ayudando, a cuáles son alertas, a cuáles son emociones bueno, que están tapando otras realidades, y ese proceso se va haciendo de una forma conjunta y siempre acompañada. Pues yo creo que se nos está acabando el tiempo, ¿no? ¿Y esta maravilla dónde se hace Porque, esta maravilla? claro, ahora sí, vamos a darles el postre. Pues, ¿dónde se hace? En Leganés. Clases, por mi parte, pero que estamos juntas siempre, clases semanales, todos los martes, de 7:30 a 9:30, en la escuela de Sandra Vega, y vamos a empezar el martes 14 de febrero. ¿Qué mejor acto de amor que regalarte esa clase de biodanza? Y por mi cumple, pues más todavía, vamos a celebrar la vida y vamos a conectar con esa alegría de la que hablábamos y a sentir la vida en cada una de nuestras células. Y todos los meses, porque si alguien no puede venir los martes o todos los martes, pues tenemos a David y a Diana, que van a estar ahí en clases mensuales increíbles, haciendo unas maravillas. Así es. Va a ser un sábado al mes, tendremos ya un calendario para que todas las personas se puedan dedicar, más o menos de 6 a 8:30, en una zona de Leganés. Así es que es un trabajo complementario, ¿no? El poder hacer un trabajo semanal con Diana Teseira, trabajo de continuidad, y luego, además, se puede hacer también los sábados, o se puede hacer solo los sábados en caso de que no tengamos la posibilidad de vivir la crianza semanalmente. Pero tanto una opción como la otra os invitamos a la regularidad. La maravilla que tiene este sistema es la regularidad, es como se van notando, ¿no? Ese proceso, esos avances. Siempre intentar que sea semanal, porque es como te vas nutriendo semana a semana y se va integrando para esas personas que además tienen de esta, o que no pueden Total. hacer ese proceso semanal, pues que se vengan al mensual, pero que sea regular también. Veniros todos los meses, porque faltas un mes y te quedas 2 meses sin danzar. Y luego el cuerpo lo nota, ¿eh? Se El nota. cuerpo, la mente, todo El se cuerpo nota. pide biodanza. Y dices, ay, ¿cuánto tiempo llevo, que ganas tengo? Claro, que lleva 2 meses. Así es. Total. Que tenemos a la regularidad, que vengáis a probar, que vengáis a conocernos, a Legatín, a Diana Teseira, a Iriel, a Diana Fernández Rodríguez, que estamos allí esperándoos para presentaros esta maravilla y para lanzar la vida desde lo positivo y desde el amor. Y en caso Cualquier. de que no vivamos en Madrid o en España, o nos vengan mejor otros días, otros horarios, recordad que podéis visitar biodanzamadridcentro.com, que es la escuela que yo dirijo, y ahí aparecerán también un montón de horarios, días y lugares demás. En el resto de España también podéis visitar biodanzaya.com, que aparecerán pues los grupos de biodanza que hay cerca de vuestra zona. Y si es en otros países, pues biodanza.org, que es la página de la IBF, y desde ahí tenéis acceso a propuestas de biodanza de todo el mundo. Y cualquier duda, aclaración, pues estamos aquí conectadas, un mensaje y nosotras nos ponemos en contacto y le facilitamos lo que sea necesario. Totalmente. Así es. Desde el Instagram de Diana, desde el nuestro de Amare, Alma y Evolución, también podéis contactar con nosotras. Tenemos ahí también todos los datos para que nos podáis escribir, y que nos encantará también a las personas que han participado y las personas que lo van a ver después, porque esto queda grabado,
y luego lo movemos por diferentes grupos para que llegue a un montón de corazones. Nos encantará que nos escribáis, que nos contéis, que nos digáis vuestra opinión, bueno, que nos hagáis un feedback. Y gracias a todos los que han estado aquí conectados y los que luego nos verán. También mandarles besos, abrazos y mucho amor. Muchas ganas de Una verlos. rondita de claves y consejos para vivir en positivo. Súper rápida, así como de palabras sueltas. Y empiezo yo. Ampliar la percepción, por ejemplo. Coger las riendas de tu vida. Amor, danzar. Eso es. Eso es. Enfocarse desde lo positivo, desde la maravilla que eres. Responsabilizarte, aunque ya he dicho recoger las riendas de tu vida, responsabilizarnos de nuestro propio desarrollo. Y disfrutar. 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 Es una de las cosas que nos enseña la biodanza, a disfrutar. Totalmente. Y a sentirte merecedora y merecedor de las maravillas que somos y que son las demás personas. Conectarnos desde ahí, desde que el mundo es un sitio maravilloso, el ser humano es maravilloso y tenemos grandísimas cosas que compartir y que vivenciar de forma conjunta también. Apostar por el optimismo, que es el ver las cosas en positivo, atendiendo a qué atribuyo mis éxitos y mis fracasos y darme cuenta del valor que tengo para ello. El valor y el poder. No el poder. Poder. Con nuestro poder. Y que si quieres saber más, que te vengas a preguntar. Total. Y que la biodanza no es una teoría, no es lo que hemos dicho al principio, vivencial. Permitirnos vivirlo. Y luego ya decidimos, pero de momento permítetelo. Vamos a permitírnoslo. Eso es. Y a expandirlo. Mira, David, Mauro te mando un abrazo. Sí. Un abrazo, Mauro. Estamos en contacto, estamos en conexión. Pues nada, amores. Bueno, corazones, muchas gracias, Diana. Gracias a vosotros. Se nos ha sido, estás oscura, Diana. Sí, es que por no volverme a levantar, como me ha sonado el teléfono, digo, venga, va, no me levanto por la luz, ya nos está diciendo la naturaleza, iros a acostar. Bueno, pero escucha, tienes un brillo que se te ve perfectamente. Gracias. Un besito muy grande, corazón, que nos encontramos prontito, que el 11 de febrero tenemos en sesión, Diana y yo, el despertar a la vida para celebrar estos rayitos de sol que empiezan a calentar un poquito más y que ya internamente suponen un ir movilizando el cuerpo maravilloso que tenemos. Va a ser una sesión en Leganés de 6 a 8 y es para un grupo de iniciación que ya llevan unas sesioncitas y gente que viene a probar. Así es que si te apetece probar en un grupo de iniciación, vente el 11 de febrero. Con los brazos abiertos le recibimos. ¿La fecha de tu inicio cuál es, Diana? 14 de febrero. Toma ya. Martes 14 de febrero, 7:30 de la tarde. Chun, 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 chun. Y en marzo empezamos el grupo semanal. Mensual, perdona. Mensual. Estamos en contacto, corazones. Un placer, igual. Abracito grande para todas y todos. Nos encontramos prontito. Adiós, Chao, amores. Adiós. Chao. Adiós. Chao, bonito.